Noches. Muy buenas noches. Quisiera yo comenzar con una oración dedicada a la Virgen María. Estamos celebrando aquí en la parroquia donde estoy en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Estamos celebrando el novenario de preparación a la fiesta. Entonces yo quisiera que dediquemos una oración a la Virgen María, que es la oración de San Bernardo, que se llama Acuérdate. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosa y Virgen María, que jamás se oyó decir que fuese abandonado por ti ninguno de cuantos han implorado tu socorro. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante ti. No deseches mi súplica, oh Madre del Redentor. Antes bien, óyela y acógela favorablemente. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues como ustedes saben, hubo una adaptación en el calendario y entonces me toca ahora exponer el tema número 8. Un poquito, digamos, adelantado el turno que me tocaba, pero estando aquí con mucho gusto para compartir con ustedes este tema. El tema que tenemos ahora es el tema número 8, que se titula Creencias que ayudan y creencias que limitan. Entonces, pues vamos a empezar a explicar un poco qué son qué son las creencias, qué es una creencia según este tema. No nos referimos, obviamente, a lo que creemos nosotros por la fe, que decimos en el credo, no nos referimos a las creencias en Dios o a las creencias, a aquellas cosas así como supersticiosas que a veces tenemos, como por ejemplo esas creencias que tenemos o que nos transmiten algunas personas en el fin de año, o esas creencias a ciertas cosas, como por ejemplo las creencias en la Santa Muerte, las creencias en los ángeles o alguna otra cosa así. No nos referimos como creencia. Una creencia es aquello que aprendimos y afirmamos como verdad que no se puede cuestionar. Y fíjense, son cosas que nosotros aprendemos y por lo tanto, como las hemos aprendido, vamos a ver enseguida cómo las hemos aprendido, pues entonces decimos, es que así es y no puede ser de otra manera. Y nos preguntamos, ¿puedo yo elegir las creencias que tengo? Fíjense que a lo largo de nuestra vida hemos ido almacenando información que va influyendo en nuestra forma de pensar y actuar. Las creencias son ideas que aprendemos a partir de experiencias de nuestra vida. Y pues vamos a poner algunos ejemplos. Son frases que a veces conocemos como dichos, algunos populares o algunos que no tan populares, no tan tradicionales, pero que de repente nos han dicho, por ejemplo, algún padre que le dice a su hijo, mira, hijo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. No sé si a ustedes les haya tocado vivir una experiencia semejante con alguien. Otra creencia, los hombres no lloran, que entonces, sobre todo a los varones, y yo diría a los varones de nuestra época, nos decían palabras ofensivas si llorábamos y entonces pues tenía uno que reprimir lo que uno sentía y no podía desahogarse. O esta, no sé qué les parece, esta creencia
que la utilizan o la utilizaban algunos padres de familia para poder controlar más a sus hijas. Decían, las señoritas decentes no llegan tarde. O a lo mejor, ¿verdad? En donde les tocó estar en una familia donde, a diferencia de los varones de la casa, ustedes como mujeres no pudieron tener oportunidades de estudio y entonces alguien les habrá dicho, pues es que mira, si tú estudias es dinero y tiempo perdido porque luego te vas a casar y entonces pues vas a dejar la escuela o vas a dejar el trabajo y porque vas a tener un esposo proveedor que te va a mantener. Y recuerdo hace tiempo hicimos un observatorio de la violencia en una comunidad y pedimos autorización a las personas que nos estaban compartiendo su experiencia de violencia, sobre todo violencia hacia la mujer, que nos compartieran su historia. Y para mí fue muy crudo escuchar esta creencia de una suegra que le dice a la nuera, mi hijo puede andar con las que quiera porque es hombre. Así es que ni te pongas así que le quieres hacer escenas de celos o algo así. Y todavía le dijo, ¿verdad? Bueno, y si tú te vas, pues nos vamos a ir en contra de tu familia. Así es que te aguantas. En un curso que tomé también tenía que ver con la violencia hacia la mujer, recordaban esta creencia, la mujer como las escopetas. No sé si alguna de ustedes sepa cómo concluye ese dicho, ¿verdad? Cargadas y en un rincón. Probablemente algunas de estas creencias a ustedes les parezcan exageradas, pero yo quisiera que se pregunten, ¿estas creencias son tuyas o son de alguien cercano a ti o eran de alguien cercano a ti? ¿Consideras que estas creencias siguen vigentes en las familias, en las personas, en el 2025? Bueno, pues ya espero que al final podamos tener un momentito para compartir. Pero hay otras creencias que tienen que ver con lo que nosotros como personas, en este caso ustedes como mujeres, puede ser que piensen. Bueno, pues algunas personas piensan, bueno, soy un tonto, soy una tonta, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo manifesté a mi mamá mi deseo de entrar al seminario, me dijo, ¿tú quieres entrar al seminario? Si eres un tonto, si eres un flojo, si eres un desobediente, ¿verdad? No, tú no, no sirves para eso, ¿no? Y digamos que cuando participaba yo en los grupos juveniles o y que nos decían, a ver, anota ahí tus cualidades, pues era muy difícil que afloraran porque pues yo tenía muy fijo eso que me decían. Yo recuerdo que en una de las visitas que mi mamá hizo al seminario, en una visita familiar que se llama, pues el profesor escuchaba a ella con el mismo concepto y pues decía, pues es que así no es, este muchacho no es así, ni es tonto, ni es flojo, ni es desobediente, ¿verdad? Pero era como una creencia que marcaba, que sentía yo y que bueno, pues de repente mi mamá manifestaba, ¿no? O esta creencia, todos los hombres son iguales, sobre todo hay a veces personas que no han tenido buena fortuna con una relación de pareja y entonces pues dicen, no, pues todos los hombres son iguales y entonces a veces eso determina también que cuando van a empezar una nueva relación o alguien se les quiere acercar, no, pues ya tienen ustedes esa creencia y entonces no van a permitir que alguien, ¿verdad?, pueda acercarse de una manera sincera, honesta, diferente, porque existe esta creencia de que todos los hombres son iguales. O a veces el pensamiento viene, pues los hombres solo quieren
a las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, ya cuando una mujer, a veces esa es la creencia, ¿eh? No digo que así sea, a veces la creencia es ya cuando la mujer ya empezó a tener una edad avanzada, ¿verdad? Entonces, pues ya dice, no, pues es que ya no le voy a gustar a un hombre o ya no le gustan a un hombre, ¿verdad? Entonces no nos valoran de la misma manera. O a veces, ¿verdad? Algunos o algunas, como dice la canción esa de Juan Gabriel, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar porque me rompen el corazón, porque me traicionan y entonces viven con la convicción de que el amor para siempre no existe. Y entonces yo de nuevo les invito a pensar. Bueno, esas son algunas frases que a mí se me ocurrió poner aquí en estas diapositivas, pero lo más importante es que en este caso, cada una de ustedes vaya pensando, bueno, cuáles son las creencias que yo tengo en mi vida. Bueno, nos preguntamos si las creencias cambian. Tenemos creencias sobre nosotros mismos, creencias sobre lo correcto, sobre lo incorrecto, sobre lo posible o lo imposible. Bueno, pues estas creencias no son estáticas, van cambiando a lo largo de nuestra vida. Igual podríamos evaluar creencias que teníamos de niños, cambiaron después que fuimos adolescentes y después que ya que fuimos o estamos en la vida adulta, pues decimos, no, pues es muy diferente a lo que yo pensaba. Entonces, sí podemos elegir cambiar nuestras creencias. ¿Verdad? Podemos elegir cambiar estas creencias según sean fuente de fortaleza y motivación o de limitación para ser nosotros mismos. Y entonces, ya aquí es muy importante que nosotros nos vayamos preguntando, bueno, ¿tengo alguna creencia que me limita, que no me permite ser yo mismo, yo misma, ¿no? Hay algunas creencias que tengo que son fuente de motivación. Bueno, pues entonces, en el momento que nosotros así lo consideremos, pues las podemos cambiar. ¿Dónde está el origen de nuestras creencias? Bueno, pues nuestras creencias se relacionan con nuestras experiencias que tenemos en nuestra vida. Y como ustedes saben, pues estas experiencias pueden ser positivas o negativas. Ya mencionaba yo en relación a unas creencias, bueno, pues según como nos vaya en la vida o como nos vaya en la feria, pues de repente se van marcando estas creencias. Entonces, por ejemplo, cuando nos suceden en nuestra vida experiencias positivas, estas experiencias positivas nos fortalecen, nos hacen creer que tú puedes, que tú sabes, que tú vales, nos hacen sentir capaces, reconocidos, amados, amadas, aceptados, aceptadas. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en nuestra vida con las experiencias positivas que vamos teniendo. Por ejemplo, el éxito en los estudios o que tú tengas un reconocimiento, un premio, un ascenso en tu trabajo, ¿verdad? O que en un momento determinado, en algún grupo que tú perteneces, en una calle, en una colonia, en una comunidad, en un grupo de la iglesia, pues que te propongan, te elijan y digan, pues queremos que tú seas el que nos lidere, que nos encabece. Bueno, pues estas experiencias positivas nos fortalecen, ¿no? Ya les decía yo, por ejemplo, en el caso de mi experiencia, si bien mi mamá trataba de desanimarme de este camino, diciendo lo que ya afirmé, bueno, pues el ir logrando ciertos objetivos en el momento que yo iba cursando el seminario, pues eso iba cambiando mi perspectiva, ¿no? Entonces me iba yo dando cuenta que no era exactamente ese que me habían hecho creer, sino una persona diferente. Bueno, pero también hay experiencias negativas. Y las experiencias negativas pueden generar
creencias que te limitan. Y entonces, lo que decíamos, pues ahora al contrario, empiezas a creer que no puedes, que no sabes, que no vales. Cuando alguien cree esto, se empieza a sentir desesperanzado, desamparado, no merecedor, avergonzado, culpable. Entonces, eh, esto es muy importante que nosotros lo vayamos descubriendo y lo vayamos evaluando. Por ejemplo, a veces ante una experiencia negativa de una mamá que no tiene, vamos a decirlo así, con sus hijos los resultados que espera, tiene quejas en la escuela o conductas antisociales, ¿verdad? O algunas cosas así, pues entonces de repente la mamá dice, bueno, pues ¿en qué fallé? ¿Verdad? Entonces a veces empieza a pensar, la creencia es, yo soy la culpable de lo que está viviendo mi hijo, ¿verdad? Y no es capaz, a veces incluso por el cariño que le tiene a su hijo, bueno, no es capaz de reconocer que él tiene una responsabilidad y que tiene que asumir las consecuencias, sino que a veces una mamá dice, no, pues yo soy la culpable, y se siente avergonzada, se siente culpable, ¿no? O sobre todo esta cuando a veces no nos sentimos merecedores o merecedoras de algún reconocimiento y no lo aceptamos y nos negamos. Incluso, ¿por qué? Porque tenemos un concepto no positivo de nosotros mismos y entonces decimos, no, ¿cómo crees? No, no te lo puedo aceptar, yo no me merezco, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro. Entonces, uno mismo quiere reafirmar a veces la creencia e impide, pues, la superación. Digamos, se queda detenido como en la vida, ¿no? Entonces, decíamos, hay una consecuencia. ¿Por qué nos limitan las experiencias y creencias negativas? Se me faltó una S. ¿Por qué nos limitan las experiencias y creencias negativas? Porque hacen que repitamos patrones de comportamiento que nos impiden crecer e impiden que nosotros podamos cambiar. Y esto pues tiene que ver sobre todo cuando nosotros eh, queremos ser el papá o la mamá a la manera como fueron con nosotros y entonces queremos repetir el mismo patrón, ¿verdad? Porque pensamos que así tiene que ser. Así tiene que ser la vida de la familia o así tiene que ser la relación de padre e hijo. Las creencias negativas son impuestas, entonces, lo descubrimos por la sociedad, son impuestas por la familia, son impuestas por la escuela y estas creencias las podemos identificar pues con estas palabras. Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. Esto es bueno, es aceptable, esto es malo, es censurable y entonces hay cosas que nos dice así la sociedad, hay cosas que nos dice la familia, hay cosas que nos dice la escuela y entonces, ¿verdad? Pues estas experiencias negativas pues no nos impiden un pleno desarrollo. Ahora, conviene tal vez mencionar que en la actualidad pues existe una especie de conflicto intergeneracional en el sentido de que los niños y los adolescentes de repente van asimilando creencias diferentes a las que tienen los papás y entonces, pues como son de una generación diferente, entonces a veces los papás que tienen las creencias muy arraigadas, esas creencias que aprendieron y que recibieron en la familia, pues no les permite entrar en un diálogo constructivo
y positivo con las nuevas generaciones. Bueno, podemos preguntarnos qué hacer entonces. Es importante conocer nuestras creencias y revisarlas para saber si nos ayudan o nos obstaculizan. Y yo les puse aquí un ejemplo que algunos especialistas nos ayudaban a analizar en el curso donde se hablaba de la violencia en la familia. Por ejemplo, en el caso de un abuso o de un acoso del abuelo, del tío, hacia un menor, entonces a veces existe una creencia o varias creencias que se pueden englobar en algo que se le llama el adultocentrismo. Y entonces si alguien viene, su menor viene y se queja, es que el abuelo me dijo, es que el abuelo me hizo. No, no, ¿cómo crees? El abuelo no pudo haber hecho. Es que mi tío se quiso sobre... No, ¿cómo crees que el tío? ¿Verdad? Eso no puede ser. Y entonces el concepto del adultocentrismo consiste en plantear el niño o el menor miente, el adulto dice la verdad, ¿no? Y yo creo que todos hemos visto esas escenas en películas, ¿verdad? Cuando un adulto quiere abusar de un menor, le va a decir, pues, ¿a quién crees que le van a creer? ¿A quién crees que le va a creer mi hija? ¿A su papá o a ti que eres un chamaco desobediente o chamaca desobediente, latosa? Y entonces, estas creencias pueden afectar nuestra vida familiar y la pueden afectar, diríamos, fuertemente. Entonces, pueden afectar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, pueden afectar también a las personas que están a nuestro cuidado. Nuestra esencia es sabia y amorosa. Es la manera, digamos, como el manual nos invita a pensar en nuestro ser, ¿no? Nuestra esencia es sabia y amorosa. En nuestro corazón podemos encontrar la respuesta adecuada para cada uno de nosotros. No tenemos que buscar la respuesta fuera de nosotros. Bueno, pues aquí, pues conviene que nosotros recordemos desde el punto de vista de nuestra fe, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha dotado de una inteligencia para poder distinguir el bien y el mal y de una voluntad que nos permite tomar decisiones, pues a favor, diríamos nosotros, de lo mejor, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser fieles a esa esencia y no comportarnos como si fuéramos nosotros solamente seres irracionales o seres que solamente se dejan mover por el instinto. Entonces nuestra esencia, pues imagínense, estamos hechos con el modelo con el que fue creado nuestro Señor Jesucristo. Somos capaces, por eso somos merecedores, somos infinitos, somos luminosos, llenos de posibilidades, porque somos imagen de Dios. Sabemos que Dios está dentro de nosotros, que nos ama y quiere que amemos y amemos a los demás. Entonces, si ha cruzado por nuestra mente, por nuestra vida, en algún momento ese pensamiento de que no me merezco nada, porque he sido malo o mala, porque he fallado, porque me he equivocado, o porque mm, tal vez alguien vivió la experiencia que no estuvo cerca de sus papás y piensa que sus papás no lo quisieron desde el inicio, lo abandonaron, este,
lo dejaron a su propia suerte y entonces que alguien esté con la creencia de que no se merece nada, pues no. Es decir, Dios nos ha creado, gracias a Él estamos aquí y nos merecemos todo lo que el Señor nos da y ninguno de nosotros se merece las cosas negativas que a veces nos pasan, ¿no? Cualquier cosa como una enfermedad o que pierdas tu trabajo o que estés viviendo crisis económica, ninguno de nosotros se merece eso. Cada uno de nosotros se merece lo mejor porque tenemos un Padre que es Dios, que nos ama de una manera incondicional y pues quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, aquí, digamos, en esta parte que sigue, el manual nos invita a pensar desde la perspectiva de la psicología humanista de Carl Rogers y desde la psicología también evolutiva, nos invita a pensar cómo se va dando el proceso de valoración en una persona y nos dice cómo los bebés empiezan a guiarse por su propia experiencia, por lo que les pasa. Pero después el niño descubre que cosas que él ve como buenas, por los adultos son vistas como malas. Y entonces como que no entiende. Pues él, digamos, se guía por su propia experiencia de vida, por su cuerpo, por su organismo, ¿verdad? Y entonces le empiezan a decir, pues, ¿sabes qué? Esto es malo. Entonces, en este enfoque de Carl Rogers, por la necesidad que el individuo o el menor tiene de amor, la necesidad que tiene de ser aceptado, pues entonces empieza a creer en conductas que reciben aprobación. Entonces, él va a aprender que es bueno aquello que cuando él lo hace, pues recibe una aprobación y es malo, pues aquello que recibe una reprobación. Entonces, porque las conductas que reciben aprobación de las personas que lo rodean se incorporan y se asumen como importantes. Entonces, el niño elimina las conductas que hacen que los adultos le quiten su afecto o aquellas que según él no son aprobadas, aunque sean auténticas. Y entonces, pues ya no empieza a ser auténtico, ya más bien está, digamos, determinado su conducta, pues que lo acepten o no lo acepten, o lo quieran o no lo quieran. Probablemente alguno de nosotros vivió esa experiencia. Y entonces aparece la discrepancia entre la propia experiencia del niño y los valores de las personas significativas para él. Entonces, estas personas que son significativas, con las cuales tienen necesidad de una relación o de afecto, o hay una relación de autoridad, pues entonces el niño, ¿verdad? Pues va tomando estos valores de las personas que son significativas para él. Empieza a introyectar los juicios que son de los demás como si fueran suyos. Y entonces el individuo pierde así el contacto con sus propias reacciones y desconfía de su experiencia como guía de su conducta. Entonces esto sobre todo se puede apreciar cuando, pues desde el punto de vista de la educación de la fe, se va buscando formar a los niños en los valores, bueno, pues entonces empieza a experimentar mucho esa discrepancia. Pero aquí el enfoque que el manual nos presenta y busca el apoyo en este marco teórico de Carl Rogers es en el sentido de que, bueno, nosotros tendemos a crear nuestras propias creencias
de acuerdo a los valores que tienen las personas que son significativas para nosotros. Que puede ser el papá o la mamá, o si están ausentes por alguna razón, puede ser el abuelo, puede ser el maestro, puede ser un tío, puede ser alguien más, y entonces la persona menor empieza a experimentar una desconfianza, la desconfianza sobre lo que va viviendo. El origen de la propia valoración del niño queda fuera. Por eso las personas nos volvemos así como rígidas, ¿verdad? Debo de, lo correcto es que yo, en lugar de ser flexibles, y decir, bueno, tengo ganas de algo, pues entonces lo voy a hacer. Yo siento que bueno, algunos corrientes, digamos, educativas en la actualidad ya no van precisamente en esta línea, pero Carl Rogers hace este análisis, bueno, y esta psicología humanista, pues es la que va planteando, digamos, este deseo, este enfoque de que las cosas sean un poquito diferentes y que las personas no sean así como tan cuadradas, no sean así como tan rígidas, sino que sean un poquito más libres. No se separa de sus valores entonces el individuo porque perderlos o cambiarlos es una amenaza. Entonces, cuando el menor asume los valores o las creencias que le infunden los adultos, personas significativas para él, pues se siente seguro. ¿Verdad? Y cuando da otro pasito o quiere actuar de manera diferente, pues entonces eso constituye una amenaza, digamos, incluso a su bienestar emocional. Entonces, para el individuo, separarse de sí mismo le causa inseguridad, se siente como en desconexión, siente cierta extrañeza, siente cierta inseguridad y entonces pues procura mantenerse en ese nivel seguro. Entonces, pues, ¿qué hace falta? Pues uno, podríamos decir, una integración de todo esto. Y entonces el manual nos invita a pensar en un concepto que probablemente en algún otro momento ustedes también han podido platicar o profundizar en su experiencia de vida, que es el de la madurez. Y entonces, el razonamiento es el siguiente: cuando las personas son libres, alcanzan la madurez, porque pueden abrirse a sus vivencias y elegir de manera natural valores personales y sociales que contribuyen al crecimiento de la persona, su comunidad y de toda la humanidad. Entonces, digamos, ese es el camino hacia donde nos invita a atender, el camino hacia la búsqueda de la madurez. Y poder elegir nosotros mismos nuestros valores personales, ir creciendo como persona. Entonces, digamos, nuestro manual se mantiene aquí en un plano, diríamos, no religioso, no sé si decirlo completamente en un plano laico, no habla en el plano religioso. Cuando hablamos del plano religioso, pues entra el concepto de lo que nosotros llamamos la educación en la fe. Y en la educación en la fe, sobre todo a través de la labor de evangelización o evangelización y catequesis que van recibiendo los niños en la escuela de la fe o que van recibiendo en la iglesia o que van recibiendo de sus mayores que los están educando en la fe, bueno, pues allí nosotros vamos aprendiendo a los valores humanos y cristianos que brotan del Evangelio, que aparecen como creencias que nosotros pues tenemos en un concepto muy alto y todos quisiéramos vivirlas en el sentido de que queremos seguir a Cristo, queremos imitarlo y queremos alcanzar la santidad. No, sin embargo, ¿verdad?
pudiera ser que algunas de esas creencias, a veces también para algunos, sean limitantes, a veces van a decir castrantes, ¿verdad? Que no les impiden realizarse plenamente como persona. Entonces, ese es, digamos, precisamente el riesgo, ¿verdad? El riesgo, si una persona no está en un ambiente, diríamos, religioso católico, donde puede ir aprendiendo los valores humanos y cristianos que brotan del Evangelio, pues entonces empieza a aprender otros, principios de doctrinas diferentes o de ideologías, y a veces hasta viene chocando, pues, con los valores, que nosotros conocemos del Evangelio, los valores humanos o cristianos. Pero yo creo que sí, la forma de poder revisar nuestras creencias y poder dejar las creencias que nos limitan, yo sí creo que el camino puede ser el camino de la madurez. Y fíjense que recordé, leyendo nuestro manual, recordé una hojita que tengo por aquí de un cursito que trabajamos con los catequistas aquí de la parroquia, que tiene que ver con la madurez. Y vienen una serie de enunciados que nos ayudan a identificar si somos personas maduras, es decir, personas libres porque alcanzamos la madurez. Nada más que me equivoqué de manual. No se vayan a ir, me voy a ir 2 minutitos nada más por un manual que dejé allí en mi sala. No se vayan a ir, ya los tengo aquí bien checaditas a todas, ¿eh? Bueno, ya regresé, ya estoy aquí de nuevo. Entonces, este manual es de un autor que se llama Juan Jesús Hernández González y nos invita a pensar en algunos signos de la madurez humana. Yo quisiera comentarlos un poquito con ustedes, porque creo que puede ser el camino para detectar cómo tenemos que ser nosotros mismos, en este caso ustedes mismas, y liberarse de las creencias que los limitan. La palabra madurez se aplica en sentido metafórico. El hombre maduro, como la fruta madura, es aquel que ha llegado a su plenitud, al rendimiento máximo que podía dar, a la época en que sus facultades armoniosamente combinadas actúan con la mayor perfección de que son capaces. La madurez humana es una realidad compleja que abarca los siguientes aspectos, entonces los voy a ir mencionando y si los quieren anotar y revisarlos en su vida. La aceptación de sí mismo. La persona madura acepta y reconoce sus cualidades y sus defectos. Acepta su realidad personal, familiar y social. El aceptarse no significa que renuncie a la tarea de superarse como persona. Hay por ahí un librito del padre Ignacio Larrañaga que se llama Muéstrame tu rostro, que tiene unos ejercicios y aceptación de uno mismo. Aceptar a mi papá como es, quién es. Aceptar a mi mamá. Aceptar mi cuerpo. A lo mejor en este momento en el que estamos, aceptar los achaques de mi cuerpo, mis enfermedades. Aceptar mi historia personal. Entonces, eso es un camino que creo que conviene que tomemos en cuenta.
Segundo aspecto, la autonomía personal, que tiene que ver con lo que estamos hablando de las creencias. La persona madura toma decisiones por sí misma. El inmaduro es capaz de decidir algo por su propia cuenta. Se deja llevar por las opiniones de sus amigos, padres, maestros o por las presiones sociales. Aquí es precisamente donde entra el punto de las creencias. Entonces, a veces nosotros tenemos, como decía nuestro manual, deseamos hacer cosas que no son en sí malas, pero como las deseamos y son diferentes a las que nos marcan el papá, la mamá, el maestro, el amigo, entonces nos frenamos y entonces no somos autónomos y entonces decimos, bueno, pues tengo que hacer lo que dicen los demás o lo que quieren los demás que yo haga. Y entonces allí nosotros tenemos que analizar si tenemos alguna situación en la toma de decisiones que nos frena, ¿no? A veces llega a suceder, por ejemplo, que alguien está alguien en su historia personal o de vida o familiar, pasa determinados problemas y crisis y tiene que vivir con los papás o con la mamá y entonces, pues, para tenerla contenta, pues hace lo que dice la mamá, ¿no? Entonces eso no puede ser, ¿no? Porque la persona no puede tomar las propias decisiones. Por eso acá, y yo creo que en muchas iglesias, ¿verdad? Cuando nos toca hablar con los jóvenes que aspiran al matrimonio, pues ¿sabes qué? Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, se tiene que ir a vivir aparte, en un techito aparte. Nada más necesitas un techo, una mesa, un petate o una cama, ¿verdad? Entonces el techo, la mesa y la cama. Pero si quieres tú vivir allí para que tú seas como el hijo de siempre y entonces la mamá diga, no, pues es que ya no perdí un hijo, sino que gané una hija, no, pues entonces ya perdieron su autonomía. Pero a lo mejor no estás en vida de pareja, pero también ya perdiste tu autonomía personal, entonces, repito, el inmaduro es incapaz de decidir algo por su propia cuenta y se deja llevar por la presión social. Bueno, otro signo es la suficiente estabilidad emocional. La persona madura controla sus sentimientos y emociones. El inmaduro sufre continuos altibajos en el humor y es caprichoso. No se trata de reprimir las emociones o de dejar de sentirlas, sino de mantenerlas dentro de los límites en que son constructivas, ¿no? Entonces, hay técnicas, ¿verdad? Porque les decía yo, si yo me hubiera quedado hasta hoy en día con la creencia de que por ser hombre no debo de llorar, pues entonces imagínense, voy a incluso a tener problemas psicológicos, ¿verdad? En mi desarrollo personal. Entonces, por eso es muy importante permitirse sentir y expresar lo que uno siente de manera constructiva y no reprimir esas emociones por una creencia de que te tienes que reprimir y no lo puedes manifestar y no lo puedes decir. Bueno, hay otros aspectos, pero ya con esos que tienen que ver con nuestro tema, ¿verdad? Vas a alcanzar tú la plena madurez cuando luches por ser tú mismo,
diríamos, por tú misma, por ir asumiendo y planteando tus propias creencias y valores, defendiéndolos, ¿verdad? Y no permitir que los demás te impongan sus propias creencias y modo de vivir, porque si no, eso te va a limitar como persona. Entonces, me mandaron a mí unas hojitas. Voy a mostrarles los ejercicios que nos invitan a realizar. A ver si aparece aquí y que puedan ustedes, si es posible, ¿verdad? Pues hacer esos ejercicios. Entonces, para el actuar, ¿qué necesitamos para el actuar? Siguiendo las indicaciones, ¿verdad? Completa las siguientes frases sobre las creencias. Por eso está la palabra creer. Ya no me sirve creer que mi ser sabio y amoroso cree que, entonces es muy importante que pensemos cuáles son las creencias que pudieron habernos limitado y que tenemos que desechar porque ya no nos sirven, porque no nos dejaron ser libres, porque no nos dejaron ser nosotros mismos. Y luego se nos invita a pensar, durante las próximas semanas anota las creencias limitantes que vas desechando y las creencias aliadas que vas reconociendo como propias. Entonces, van a hacer ustedes su tablita. Creencias, yo puse unas al principio, pero pues son las que me vinieron a la mente, pero puede ser que ustedes sepan de otras creencias limitantes. Y creencias aliadas. Entonces, ¿qué creo yo que me puede favorecer y ayudar, pues, a ser mejor persona, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, pues, eso es lo que yo les puedo compartir. No sé si, este, em, Susel quisiera aquí coordinar, a ver si alguien quisiera decir qué piensa, qué siente, qué resonancia tiene este tema para cada una de ustedes, o si quieren completar, corregir o hacer algún comentario o pregunta. Sí, padre. Hermanas, si quieren, levantar la manita para poder, activarles su audio, si tienen algún comentario o duda respecto al tema, por favor. Que ya nos vamos, dice. Que ya se quieren ir a hacer la tarea, entonces, Ya. ¿alguien quiere comentar algo? O pueden también, mandar algún comentario por el chat o alguna pregunta que tengan. A ver, Lichita, te voy a mandar una notificación para que actives tu audio. Dame un segundito, aquí está. Adelante, hermana. Ok, gracias, Susana. Bueno, buenas noches, padre. Yo creo que las creencias, como usted nos acaba de comentar, yo creo que debo de poner más atención en cuanto a algunas de ellas, sobre todo cuando decimos que eres una tonta, que no puedes, que no vales, o sea, todos esos comentarios creo que debo de poner atención y, y si los voy a usar, debo ver
en qué momento y a quién puedo decirla, porque a mí me suena como insultos, ¿no? O como una menospreciar a la persona con la que estoy, a la que le estoy diciendo algo así. Entonces creo que debo poner más atención en estas actitudes y en mi lenguaje, ¿no, padre? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, gracias, Lichita, ¿verdad? No conozco las historias de ustedes, pero me voy a permitir hacer algún comentario. Sí, gracias. Por ejemplo, a veces se pensaba que si una mujer se embarazaba sin estar casada, que había fracasado, ¿no? Esa era la creencia. Otra creencia era que una mujer que le ocurría eso, ya tenía que salirse de la casa y ya no podía llevar, había deshonrado el honor de la familia. Entonces, fíjense, esas creencias, y yo no sé si alguna de ustedes le haya tocado vivir una experiencia semejante, o por el contrario, aquí en esta familia nunca nadie se ha separado. Y entonces, si te separas, entonces, pues, ¿qué opinión podemos tener de ti? ¿Verdad? Es decir, ¿quién va a creer en ti? ¿Quién te va a respetar? ¿Quién te va a valorar? Y entonces esas creencias a veces terminan por ser limitantes en el desarrollo de una mujer que decide vivir soltera o separada o como madre responsable en este caso, ¿no? Entonces, Sandy, a ver, ábrele ahí a Sandy. Adelante, Sandy. Listo, Sandy, ya te mandamos notificación para activar tu audio. Mm, Ya no quiere hablar Sandy. No, no sé si tenga algún problema con su audio, Sandy. Si tienes problema o nos puedes mandar algún mensaje. No sé si mientras alguien más quiera hacer algún comentario. Ángeles, te voy a mandar notificación en lo que vemos si nuestra hermana Sandy tiene algún problema. Listo, Ángeles. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, padre. Pues bien importante este tema desde el aspecto psicológico, desde el aspecto humano y como usted bien dice, no desde el aspecto religioso. Sin embargo, pues sabedores que somos hechos a imagen y semejanza, pues nos hemos venido guiando por ello y bueno, hemos sido educados en ese sentido. Los cambios han sido en estos últimos años de mucho auge en el sentido de que la mujer también estaba condicionada, que no era capaz de desarrollar una profesión, ni de siquiera subir de grado académico, ni siquiera poder atender a la familia, o ni siquiera poder contribuir a un matrimonio en este sentido. Y si bien es cierto, hoy en día tenemos esa capacidad de hacer eso y muchas otras cosas más, porque también tendemos a las manualidades y demás. Pero en ese grado de madurez, en ese grado de crecimiento, en ese grado de experiencias vividas, nos damos cuenta de lo mucho que somos capaces y de cómo tuvimos también ese ejemplo de papá y mamá, en el que en el caso de personal tenían muchas limitaciones, muchos tabús, muchas situaciones en las que a mí en lo personal, siendo la menor de 10, simplemente me decían eso no es bueno, eso es malo. Nunca se me habló explícitamente en ningún sentido de ninguna situación. Mi papá no me permitía usar una falda corta, pero no se me decía el por qué. Hoy en día yo reconozco el
problema que existe en algunos hombres con respecto a la violencia o a la violación que se da hoy en día. Al ser parte integrante en una experiencia laboral, al haber laborado en la fiscalía, me di cuenta que son aspectos psicológicos los que también conllevan a la persona que ataca y que no ataca por un aspecto sexual, sino ataca porque él también fue lastimado, violentado en algún momento, como usted también lo comentaba al principio, padre, y se da uno cuenta que tiene ese tipo de problemas, pero porque ya lo vemos, porque hoy en día hay muchos estudios y porque hoy en día la televisión misma, los medios de comunicación nos los indican. Pero era una circunstancia en la que decía, no te tienes que cuidar y demás. Yo hoy que tengo una hija, le puedo decir, hija, más bien cuídate porque yo no puedo ver el pensamiento de las personas, pero sí tú te puedes cuidar con el hecho de ver a tu alrededor, de fijarte con qué tipo de personas convives, de marcar tus límites, porque es bien importante marcar el respeto, los valores, como usted los indica, desde el inicio. Y aunque caminemos y cometamos los errores y los valores están bien cimentados, vamos a poder seguir con esta madurez, con las experiencias vividas. Si bien es cierto, a lo mejor vamos a tener, como lo decían, un fracaso, pero no un fracaso al grado del que te limitaban o te sacaban de la sociedad como una persona en la que no debías de competir o de ser igual que otras mujeres. Hoy en día, el hecho de estar separada, el hecho de ser soltera, el hecho de ser divorciada, porque a lo mejor ni siquiera tuve un matrimonio, o de vivirlo sola, nos permite darnos cuenta de lo capaces que somos y lo más valioso, la bendición de ser mamás, tengamos pareja o no, porque también podemos ser viudas y en muchos casos, pero nos damos cuenta de lo capaces que somos porque entonces ya en ese sentido nos damos cuenta que sí estamos hechos a imagen y semejanza y que todos los días de nuestras vidas el hecho de permitirnos vivirlo ya es una bendición. Pero sí el cuidarnos de, de lo bueno y de lo malo, pero con conocimiento. Hoy en día sí tenemos esa parte, sí hay libros que nos permiten ver, sí hay información de la que nos podemos cuidar y no con esas limitantes como las tenían nuestros padres. Y en otro sentido, como me lo dijo en algún momento también mi psicólogo, después de perder a muchos familiares, en el que yo le decía, es que a mí me duele no tener el día de mi cumpleaños una felicitación de mis papás, de mis hermanos, de mi hijo, etcétera, de los que he perdido. Y él me dijo, es que tú no te tienes por qué limitar a eso, porque ese día se celebra tu cumpleaños y ese día el regalo que tú quisieras tener lo puedes ir a comprar y decirte a ellos mismos, gracias por este regalo y dar gracias a Dios por lo que tú crees por ese momento de vida y seguir nuestras vidas y hacernos de las cuestiones materiales que si es que así lo deseamos, obtenerlas, porque de esa forma nos quitamos esas limitantes que fuimos bloqueando y de lo que ahora somos capaces, ¿no? De ser, pues, bendecidas. Esa es mi opinión, padre. Gracias por la información. Gracias, Ángeles, gracias. Gracias. A ver, intentamos nuevamente con Sandy, que me comentaba que tiene problema ahí con su audio. Vamos a intentarlo nuevamente, Sandy. Te voy a mandar la notificación. Listo, listo. ¿Ya me escuchan? Sí, Ok, prendo mi cámara. Es que tengo muy poquita señal. Mejor yo creo que, a ver, si no se corta. mejor así si quieres, mejor así. ¿Listo? Bueno, mejor sí porque se puede cortar. Bueno, este tema a mí en lo particular me llegó mucho porque, pues después de la separación con mi esposo,
sí tenemos, aún en la actualidad, yo lo digo tal vez por mí, ciertas situaciones o creencias limitantes, ¿no? Porque nunca, siempre nos casamos, o al menos yo me casé con ilusiones, con permanecer pues con mi esposo toda la vida, ¿no? Hasta viejitos. Pero esas creencias limitantes se presentan cuando tú te separas y cuando las cosas van, pues no tan bien. Desde el pensar en, y ahora cómo vamos a educar a los hijos, cómo voy a ir por un garrafón de agua, ¿no? Cómo voy a hacer ciertas cosas que estaban enfocadas. Y esas cuestiones limitantes tan sencillas, si no las sabemos llevar en el amor de Dios, al menos lo digo por experiencia personal, nos van mermando en la vida, nos van apagando, pero bien dijo, mi hermana Ángeles antes, dijo, la verdad, el conocimiento nos hace libres y Jesús es esa verdad. Y Jesús nos enseña a ser libres, a quitarnos nuestras limitantes, ¿no? Esas creencias limitantes que tenemos, Él nos da, al menos vuelvo a repetirlo, lo digo por mí, Él me dio la seguridad de volverme a valorar y de quitar esas creencias limitantes por la libertad. Entonces, hoy este tema para mí me tocó mucho el corazón, gracias, Padre, y me hizo darme cuenta de cuánto he trabajado también en mí en estos 5 años. Y creo que vamos trabajando en el nombre del Señor. Y esas creencias limitantes no solamente se van con nosotros, se van también con nuestros hijos cuando somos mamás separadas. Y al ayudarlos a ellos también a crecer sin esas creencias limitantes, es empezarlas a trabajar yo como madre para que ellos vean que las cosas siguen funcionando en el nombre de Dios y que Dios nos enseña a ser libres. Ese es mi comentario, Padre. Gracias. Muchas gracias. Les invito a terminar con una oración en como devocionario de la Virgen del Perpetuo Socorro. Encontré una oración que se llama oración de una madre. Me voy a permitir decirla, pero imaginen que la están diciendo ustedes y pídanle a la Virgen del Perpetuo Socorro que les ayude. Oración, Madre mía del Perpetuo Socorro, socorre a mis hijos. Que esta palabra sea el grito de mi corazón desde la aurora. Oh María, que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga en todas partes y en todas las cosas. Cuando se dirijan al trabajo y se entreguen a Él, cuando regresen del mismo al hogar para descansar. Madre mía, socorre a mis hijos. Cuando la prueba venga a ejercitar su debilísima virtud y el cáliz del sufrimiento se muestre ante sus ojos, Madre mía, socorre a mis hijos. Cuando el infierno desencadenado contra ellos se esfuerce en seducirlos, Madre mía, socorre y preserva de todo mal a mis hijos. En medio de esta sociedad materialista, deshumanizada, hedonista, corrupta y violenta en que les ha tocado vivir, Madre mía, socorre a mis hijos. Que tu bendición descienda sobre ellos en casa y en la calle, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y la muerte, y que ésta sea el acceso a la casa del Padre. Amén. Y con con mucha fe les invito a recibir la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias por su atención. Susel. Sí, padre, muchas gracias. Muchas gracias, hermanas. En cuanto tengamos el material, se los vamos a compartir a través de YouTube. Padre, sería ya todo. No sé si tengan todavía algo adicional. Pues gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanas. Vamos a cerrar la sesión. Gracias. Bendecida noche.